Antes de continuar viendo este vídeo, prepárese para una revelación que podría transformar todo lo que piensa sobre la Biblia, la historia antigua y las pirámides. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría, son evidencias, textos y símbolos que conectan directamente los monumentos más enigmáticos de la humanidad con el Antiguo Testamento. Si crees que las pirámides eran simplemente tumbas o hazañas de ingeniería humana, este vídeo desafiará esa creencia profundamente. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones, porque lo que vas a ver hoy es solo el comienzo de una serie de revelaciones espirituales y arqueológicas que han estado ocultas durante milenios. Y si ya estás suscrito, compártelo con alguien que necesite abrir los ojos a la verdad. Las pirámides de Egipto siempre han fascinado al mundo. Sus formas perfectas, sus alineaciones celestiales y sus misterios matemáticos aún hoy desafían a la ciencia moderna. Pero pocas personas se preguntan, ¿por qué aparecen estas estructuras en narraciones religiosas tan antiguas como la Biblia? ¿Qué pasaría si las pirámides no fueran solo obras faraónicas, sino portales sagrados construidos bajo instrucciones divinas? En este video lo llevaremos en un viaje a través de Génesis, Éxodo y los escritos proféticos del Antiguo Testamento, revelando pasajes que muchos teólogos evitan discutir. Después de todo, ¿por qué el pueblo de Israel pasó siglos dentro de Egipto? ¿Qué vio Moisés en la tierra de los faraones que nunca reveló abiertamente? Y lo más importante, ¿cuál era la verdadera función de estas colosales estructuras que parecen haber sido construidas no para los muertos, sino para preservar una sabiduría viva, una revelación que aún no comprendemos del todo? En miles de páginas de la tradición judeocristiana, Egipto es retratado como un lugar de cautiverio, opresión e idolatría. Pero este retrato esconde algo crucial. Los propios patriarcas bíblicos vivieron y prosperaron en Egipto. Abraham descendió allí durante una hambruna. José se convirtió en gobernador del imperio. Moisés fue criado como príncipe entre templos y columnas. ¿Qué vieron estos hombres? ¿Por qué la Biblia evita mencionar directamente las pirámides, a pesar de que eran el espectáculo más impresionante del antiguo Egipto? Muchos estudiosos creen que esto no fue una omisión, sino una censura intencional. Las pirámides, con su geometría sagrada, sus alineaciones con las constelaciones bíblicas y su resonancia energética, albergarían un secreto que amenazaría las interpretaciones tradicionales de la creación, el linaje de Dios e incluso el propio Arca de la Alianza. Podríamos estar ante una conspiración milenaria para ocultar el vínculo entre los patriarcas y los constructores de civilizaciones anteriores al diluvio. El Antiguo Testamento habla de columnas, piedras de fundación, torres y templos sagrados, pero nunca explica de dónde surgió el conocimiento para construirlos. Cuando Salomón construye el templo en Jerusalén, utiliza arquitectos fenicios y sabiduría antigua. Pero ¿dónde se conservó esta sabiduría? ¿Y si la respuesta estuviera en las pirámides? Hay pasajes en el libro de Isaías e incluso en Job que hacen referencia a estructuras erigidas por los justos y puertas que llegan al cielo. Isaías 19:19 habla abiertamente de un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto. ¿Por qué se ignora este versículo en tantos púlpitos? ¿Qué hay exactamente en medio de la tierra de Egipto? La respuesta es desconcertante: la Gran Pirámide de Giza. Y no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de una guía literal, codificada por los profetas para aquellos que tengan ojos para ver en un tiempo futuro como el nuestro. Egipto es, sin duda, uno de los escenarios más recurrentes y simbólicos del Antiguo Testamento.
Aparece no solo como un lugar geográfico, sino como un arquetipo espiritual, un lugar donde Dios prueba, revela y transforma a su pueblo. Desde 1900, el Génesis hasta el Éxodo, encontramos patriarcas que descendieron a Egipto en busca de salvación, como Abraham, y otros que llegaron al poder allí, como José. El viaje de Israel se entrelazó con el suelo egipcio y fue de allí que vino la gran liberación liderada por Moisés. Sin embargo, en ninguno de estos textos hay mención directa de las pirámides, el símbolo más imponente y duradero del antiguo Egipto. Esta omisión ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Podría ser que las pirámides fueran tan sagradas o tan peligrosas que los escribas hebreos decidieron permanecer en silencio sobre ellas. O tal vez su función era conocida por unos pocos selectos y se mantenía en secreto, protegida por capas de metáforas y códigos proféticos. Varios pasajes bíblicos hacen referencia a la arquitectura sagrada, pero casi siempre de forma simbólica. Dios mismo le da instrucciones a Noé para construir un arca con proporciones exactas. Moisés recibe órdenes detalladas para levantar el tabernáculo. Salomón construye el templo con medidas específicas, guía astral y materiales nobles. Estas descripciones no son aleatorias, siguen patrones que los estudiosos de la geometría sagrada también encuentran en las proporciones de la Gran Pirámide de Giza. La relación entre el número áureo, la alineación con las estrellas y la orientación con los puntos cardinales aparece en ambos casos. Esto plantea una hipótesis desconcertante. La arquitectura sagrada bíblica puede haberse inspirado, directa o indirectamente, en las pirámides egipcias. Pero ¿por qué la Biblia no reconoce esto abiertamente? Porque admitir tal origen implicaría reconocer que la sabiduría divina se manifestó en culturas anteriores al judaísmo, culturas que con el tiempo fueron reclasificadas como paganas. Isaías 19:19-20 contiene uno de los pasajes más enigmáticos y a menudo pasados por alto del Antiguo Testamento. En aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto, y un monumento al Señor en su frontera. Este pasaje no solo ubica geográficamente el altar en medio de la tierra, sino que lo describe como una señal y un testimonio. Cuando cruzamos esta información con los datos topográficos modernos, nos damos cuenta de que la única estructura alineada con el centro geográfico de Egipto y visible en su frontera norte es la Gran Pirámide de Giza. ¿Coincidencia? No es así para estudiosos como Charles Piazzi Smyth y Joseph Sayce, quienes han argumentado que la pirámide fue erigida como un testimonio profético, un reloj de piedra, un altar cósmico, un mensaje permanente para las generaciones futuras. Lo más desconcertante es que en este mismo capítulo, Isaías sugiere que Egipto será redimido al final de los tiempos. ¿Qué significaría eso? Que la revelación final quedaría sellada en piedra, esperando ser entendida. Aunque Éxodo nos presenta a Moisés recibiendo instrucciones para construir el tabernáculo, un santuario portátil que representaba la presencia de Dios, las pirámides ya estaban allí hace milenios. La propia tradición judía admite que Moisés fue iniciado en las escuelas egipcias, conociendo la sabiduría de todos los egipcios, como afirma Hechos 7:22. Es más, en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos y la Asunción de Moisés, hay menciones de antiguos conocimientos perdidos en el desierto y de estructuras de los hijos del cielo cubiertas de arena. ¿Podrían ser estas referencias indirectas a las pirámides? Lo que parece claro es que el modelo arquitectónico sagrado no comenzó con el tabernáculo, fue heredado. El pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, no se llevó solo oro. También tomó secretos geométricos, visiones astrales y códigos divinos grabados en las piedras. La pirámide, en este contexto, sería el prototipo del templo.
el lugar donde la tierra y el cielo se encuentran. Y el Antiguo Testamento habría decidido ocultar este vínculo para proteger la pureza de su propia narrativa. En el libro de Enoc, uno de los textos más controvertidos y excluidos del canon bíblico, encontramos una narración inquietante: el descenso de unos seres celestiales llamados vigilantes, que enseñan a los hombres diversos conocimientos ocultos, entre ellos la arquitectura, la astronomía, los metales y los encantamientos. Estos seres, descritos como gigantes y portadores de sabiduría, son castigados por Dios y encarcelados en lo más profundo de la tierra, en colinas de piedra. Para algunos estudiosos esotéricos, esta descripción no es meramente simbólica. Sería una referencia directa a las pirámides y a la tradición de sellar el conocimiento sagrado en cámaras subterráneas. También hay indicios de que los lugares altos mencionados en otros textos apócrifos se refieren a estructuras que conectaban el plano físico con el plano espiritual. La hipótesis más audaz es que las pirámides no fueron construidas como tumbas, sino como prisiones de energía o torres de contención cósmica, y que los vigilantes están sellados en sus bases, no metafóricamente sino literalmente. Otro texto en gran parte ignorado, el Testamento de Salomón, presenta un relato desconcertante de cómo el sabio rey construyó el templo con la ayuda de entidades espirituales. Espíritus encarcelados que fueron convocados por medio de un anillo mágico dado por Dios. En el texto, Salomón interroga a estas entidades y descubre que muchas de ellas estaban en la tierra antes del diluvio y que participaron en la construcción de grandes monumentos en épocas pasadas. Uno de ellos, identificado como Obisut, afirma haber cavado pasajes de piedra bajo el desierto para conectar el cielo con el subsuelo. El grado de sofisticación y precisión de las construcciones descritas coincide con lo que hoy se conoce sobre los túneles bajo la Esfinge y la pirámide de Giza. ¿Por qué se consideró apócrifo un texto tan detallado sobre ingeniería espiritual? Quizás porque confirma lo que los líderes religiosos prefieren mantener en el ámbito de la metáfora, que los templos de piedra fueron erigidos con la ayuda de inteligencias que no eran humanas, al menos no en el sentido tradicional. Los relatos históricos indican que muchos de los registros originales sobre la construcción de las pirámides se encontraban en la legendaria Biblioteca de Alejandría, quemada y saqueada durante siglos de invasiones políticas y religiosas. Entre los pergaminos perdidos había textos atribuidos a sacerdotes egipcios que hablaban de una cámara de la sabiduría escondida debajo de la Gran Pirámide, protegida por códigos numéricos y sellos astrales. Un fragmento conservado por historiadores árabes medievales relata que esta cámara contendría las tablas de las estrellas, que revelarían los ciclos proféticos de la tierra. El paralelo con el Apocalipsis de Juan es ineludible. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, todos ellos ecos de antiguos patrones astronómicos y numéricos. Lo que la Iglesia quería eliminar en la hoguera no era quizás solo la herejía, sino un mapa espiritual escondido en piedra, capaz de revelar el fin de los tiempos a través de la geometría y la vibración. Y las pirámides serían el epicentro de este código perdido. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús afirma que hay una morada de luz no hecha por manos, donde habita el Padre con los limpios de corazón. Muchos interpretan esta frase como una referencia mística al cielo, pero las corrientes gnósticas del siglo II decían que esta morada era terrestre, escondida entre las arenas, construida antes de la creación de los reinos terrenales, hecha con medidas sagradas que reflejan la armonía del cosmos. Esta morada de luz sería una alusión directa a las pirámides.
vistas como condensadores de energía divina. El Evangelio de Tomás también habla de un lugar donde el cielo toca la tierra y las puertas de la eternidad están selladas por piedras vivas. El lenguaje es enigmático, pero los paralelismos con el simbolismo egipcio y con el propio relato del monte Sinaí son innegables. ¿Será posible que los seguidores gnósticos de Jesús conocieran un secreto que los evangelios oficiales nunca mencionaron? Un secreto enterrado, no en palabras, sino en estructuras eternas. Investigadores independientes de todo el mundo han planteado una hipótesis audaz que une la arqueología alternativa, la física cuántica y el misticismo bíblico, que las pirámides son, de hecho, dispositivos tecnológicos espirituales. No son tumbas, ni templos, ni simples monumentos. Son condensadores de energía cósmica, resonadores de frecuencias, catalizadores de estados alterados de conciencia. La Gran Pirámide, con su núcleo de granito rico en cuarzo, sus cámaras alineadas con estrellas específicas y su aislamiento magnético casi perfecto, tendría la capacidad de amplificar los campos electromagnéticos naturales. Y eso no sería casualidad. Para los defensores de esta teoría, las pirámides fueron creadas por una civilización anterior al diluvio o incluso por entidades no humanas que querían dejar a la humanidad una especie de puente vibratorio entre el cielo y la tierra. Un artefacto divino disfrazado de piedra. Y la Biblia, al no citarlos directamente, estaría ocultando este hecho para proteger un misterio que aún no estamos preparados para comprender. Si esta teoría fuera absurda, ¿por qué tantos gobiernos, instituciones religiosas y universidades evitan discutir el tema? ¿Por qué los egiptólogos tradicionales reaccionan con tanto desdén cada vez que se cuestiona la narrativa oficial sobre las pirámides? La respuesta puede estar en la fuerza del impacto que tendría esta revelación. Admitir que monumentos como la Gran Pirámide de Giza fueron construidos con propósitos espirituales y tecnológicos avanzados, mucho más allá de las capacidades conocidas de los pueblos antiguos, sacudiría los cimientos de la historia, la ciencia y la fe organizada. Por lo tanto, cualquier teoría que sugiera origen extraterrestre, intervención divina o herencia prediluviana es ridiculizada. Y al mismo tiempo, los proyectos de excavación en zonas clave se detienen abruptamente. Los túneles bajo la Esfinge permanecen inaccesibles. Las anomalías de frecuencia detectadas en las cámaras piramidales se ignoran. Todo indica que el silencio es intencional y que la verdadera historia está siendo suprimida por aquellos que juraron proteger el dogma. En varios textos antiguos, incluido el libro de Enoc, se describe a los llamados ángeles caídos como transmisores de tecnología y conocimientos prohibidos. Estos seres, llamados vigilantes o arcontes, habrían enseñado a los humanos los secretos de la alquimia, la astronomía, la guerra y también la construcción. Algunos dicen que las pirámides son obras dejadas por ellos, no como legado, sino como prisión. Lugares donde las fuerzas espirituales fueron selladas para que no interfirieran en el destino de la humanidad hasta el tiempo señalado. Esto explicaría los diversos informes de fenómenos inexplicables alrededor de las pirámides, campos magnéticos anómalos, visiones espirituales, distorsiones temporales e incluso avistamientos de luces. Lo que llamamos pirámides, entonces, podrían ser los sellos del Apocalipsis, sellos que contienen entidades antiguas y que se romperían cuando llegara el fin de los tiempos. Una lectura literal de Isaías 19:20 sugiere que este altar servirá como señal en el fin de los tiempos. ¿Qué pasa si la señal ya está activada? Varios estudios de gematría, el estudio de los códigos numéricos en las escrituras hebreas,
apuntan a patrones que parecen conectarse con las proporciones de las pirámides. La altura de la pirámide, su base, el ángulo de inclinación, todo tiene relaciones matemáticas con números sagrados bíblicos como el 7, el 12, el 144 y el 2160. Algunos afirman que el propio número 666, atribuido a la bestia, puede ser una inversión simbólica de 144.000, el número de los elegidos en el Apocalipsis. Además, ciertos versículos aparentemente no relacionados del Antiguo Testamento, como los de Job, Isaías y Ezequiel, hablan de enormes estructuras de piedra, portales llameantes y llaves que abren las profundidades. ¿Podrían ser códigos ocultos? ¿Es la Biblia un mensaje codificado para iniciados, lo que parecía una exclusión? El silencio sobre las pirámides puede ser en realidad una revelación sutil oculta a simple vista, una llave dejada para aquellos que se atrevieron a buscarla. Y ahora estás empezando a ver. Egipto no es el único lugar donde encontramos pirámides. En México tenemos las construcciones monumentales de Teotihuacán. En Perú, las pirámides de Caral. En China, las pirámides de Xianyang, que hasta el día de hoy están parcialmente ocultas por las autoridades. Incluso en Bosnia se han identificado estructuras piramidales debajo de colinas naturales. En todos estos lugares encontramos no solo formas similares, sino funciones espirituales idénticas, rituales de ascensión, sacrificios simbólicos, observaciones astronómicas y cultos de renacimiento. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan alejadas construyeran estructuras con objetivos tan similares? La hipótesis más aceptada entre los arqueólogos tradicionales es la de la coincidencia funcional. Pero para los estudiosos esotéricos, esta coincidencia esconde una verdad más profunda. Todas estas culturas accedieron al mismo código de sabiduría primordial. Y este código, según textos ocultos, habría sido entregado por seres de luz que vinieron de las estrellas, los mismos que aparecen en las visiones proféticas del Antiguo Testamento. En Génesis, la Torre de Babel se presenta como el intento de la humanidad de alcanzar el cielo. Dios entonces confunde las lenguas y dispersa los pueblos. Pero ¿qué pasaría si la Torre de Babel no fuera solo una metáfora? ¿Y si representara un proyecto arquitectónico real, una pirámide inacabada, destruida por el propio Creador? La descripción de la torre, con cientos de escalones y ascensos, es similar a los zigurats babilónicos, que a su vez comparten estructura con las pirámides. El objetivo era el mismo: reconectar lo humano con lo divino a través de la arquitectura sagrada. El castigo divino, entonces, no habría sido por el edificio en sí, sino por la arrogancia de construirlo sin permiso espiritual. A partir de ese momento, la sabiduría para construir tales estructuras habría quedado fragmentada, dispersa por el mundo y oculta en mitologías separadas. Cada pirámide moderna sería un trozo de Babel, y la búsqueda para descifrarlas, un intento de reunir el conocimiento perdido. En los Vedas hindúes encontramos descripciones de mandalas cósmicos y merus, montañas sagradas que simbolizan el eje del mundo, el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Tales descripciones, cuando se analizan geométricamente, se asemejan a pirámides escalonadas. Los templos indios, como Angkor Wat en Camboya o Borobudur en Indonesia, son construcciones que reflejan el mismo principio, un zigurat espiritual. Lo más impresionante es que en textos védicos como el Rig Veda se mencionan estructuras de piedra que vibran con el sonido de la creación, un concepto que también se encuentra en estudios acústicos dentro de las cámaras de la Gran Pirámide. Todo esto indica que existe una memoria espiritual compartida entre los pueblos de la Tierra, un recordatorio de que en algún momento del pasado se erigieron edificios sagrados para
canalizar lo divino, sin importar el nombre que se les diera, Yahvé, Vishnu, Ra o Viracocha. Las formas cambian, la función es la misma. El misticismo hebreo, especialmente en la Cábala, habla de estructuras espirituales llamadas sefirot, esferas organizadas en formas geométricas que representan niveles de realidad. Vistas gráficamente, estas formas se alinean con patrones piramidales. El árbol de la vida se puede organizar como una pirámide de 10 puntas, donde la esfera superior, Keter, representa el punto de encuentro con lo divino. La tradición cabalística afirma que el templo de Salomón fue construido basándose en este modelo oculto. Y lo que es más, el Zohar, el libro principal de la Kabbalah, afirma que el lugar donde los cielos se encuentran con la piedra es el lugar de la sabiduría, un eco directo de los textos egipcios que llamaban a la pirámide el lugar donde el hombre se convierte en estrella. ¿Podrían estas ideas ser fragmentos de la misma enseñanza primordial, transmitida en diferentes momentos y en diferentes idiomas? Si así fuera, la Biblia no estaría negando las pirámides. Yo estaría dialogando con ellos en secreto, para aquellos que saben dónde buscar. Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas por ingenieros, físicos y arqueólogos independientes han revelado anomalías intrigantes dentro de la Gran Pirámide de Giza. La más famosa de ellas es la energía de la forma, un campo electromagnético detectado en la llamada Cámara del Rey, cuyo origen aún no ha sido explicado por la ingeniería convencional. Equipos sensibles han demostrado que en el centro geométrico de la pirámide se produce una peculiar vibración y que materiales como carne, leche e incluso semillas depositados allí se conservan durante más tiempo. Además, experimentos con el sonido han revelado que las frecuencias resuenan armónicamente con los tonos de la escala pitagórica y que cuando se emiten ciertos mantras o entonaciones dentro de las cámaras, se producen fenómenos acústicos que no existen en ninguna construcción moderna. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo una civilización sin electricidad, sin láser, sin computadoras, logró crear una estructura que interactúa con frecuencias de energía sutiles? ¿Y por qué todo esto hace eco de los patrones vibratorios descritos en los textos sagrados? En 2017, un equipo internacional que utiliza tecnología de muografía, una técnica que mapea la densidad interna de grandes estructuras a través de partículas cósmicas, descubrió un nuevo espacio oculto dentro de la Gran Pirámide sobre la llamada Gran Galería. La prensa informó del hallazgo como una posible cámara desconocida, pero desde entonces ha caído el silencio sobre el asunto. No se hizo ninguna investigación oficial, ninguna excavación, ninguna respuesta. ¿Por qué? Los investigadores esotéricos sugieren que esta cámara es el lugar descrito en los antiguos textos árabes como la habitación de los secretos, donde se guardaba un artefacto que no era de este mundo, un objeto de origen celestial capaz de transmitir conocimiento directamente a la conciencia humana. El paralelo con el Arca de la Alianza es inevitable. ¿Habría conocido Moisés este objeto en su juventud en Egipto? ¿Podría esta cámara ser una réplica del lugar santísimo o el verdadero lugar donde se selló el pacto con lo divino mucho antes del Éxodo? La Gran Pirámide no solo está perfectamente alineada con los 4 puntos cardinales, con una precisión superior a la de la mayoría de las brújulas modernas, sino que también tiene ángulos que reproducen con exactitud las proporciones planetarias. La relación entre su altura y el perímetro de su base refleja la relación entre el radio de la Tierra y su circunferencia polar. Además, las 3 pirámides de Giza se alinean con la posición de las estrellas en el cinturón de Orión, tal como aparecían
hace más de 10.000 años. Esto sugiere que los constructores no solo tenían conocimientos astronómicos avanzados, sino también una cosmología espiritual que conectaba la Tierra con los cielos. Estas mismas estrellas son mencionadas en el libro de Job como los hijos de Dios que cantaron juntos, y en Isaías como las estrellas que caerán en el día de la ira. ¿Qué sabían estas culturas sobre el cosmos? ¿Y por qué los versículos bíblicos utilizan imágenes tan similares a las tradiciones egipcias? Otro aspecto fascinante que desafía la explicación racional es el hecho de que no hay hollín en las paredes interiores de la pirámide. No había rastro de fuego, vela o antorcha, lo que significa que supuestamente nadie podía ver el interior. Aún así, los pasillos fueron excavados con precisión milimétrica. Los teóricos proponen dos hipótesis: o bien existían espejos que redirigían la luz solar, algo muy poco práctico en ángulos internos, o bien existía algún tipo de luz propiamente dicha, quizá eléctrica o energética, desconocida para la ingeniería moderna. Pero hay una tercera hipótesis, la más atrevida: que la pirámide era en sí misma una fuente de luz espiritual y que los iniciados no necesitaban iluminación externa porque experimentaban un estado alterado de conciencia al entrar en sus cámaras. Esta idea hace eco de pasajes del Éxodo, cuando Moisés desciende del Sinaí con el rostro iluminado después de encontrarse con Dios. ¿Qué era exactamente esta luz? ¿Y si todavía está viva, esperando a ser reactivada? Si la verdad sobre las pirámides saliera a la luz, si se demostrara que estas estructuras colosales tienen orígenes espirituales, cósmicos o prediluvianos, todas las narrativas aceptadas de la historia humana serían puestas en tela de juicio. Habría que reescribir los libros de texto, doctrinas religiosas revisadas, autoridades espirituales y científicas enfrentadas. Después de todo, ¿cómo podemos conciliar la revelación de que la propia Biblia insinúa la existencia de un altar sagrado en el corazón de Egipto, perfectamente alineado con los cielos, con la narrativa de que solo Israel poseía el pacto divino? El mundo vería la fe bajo una nueva luz. La frontera entre lo que se considera misticismo y teología se disolvería, y los seres humanos se encontrarían ante una inmensa responsabilidad espiritual: aceptar que las piedras hablan y que contienen una sabiduría que precede a todas las religiones organizadas. La respuesta está en el poder, porque quien controla la narrativa de los orígenes de la humanidad también controla su identidad. Si los antiguos conocían tecnologías sutiles, si interactuaban con seres celestiales, si construían templos que resonaban con la vibración del universo, entonces no seríamos la cúspide de la civilización, sino solo su sombra. Las pirámides no son solo monumentos, son recordatorios incómodos de que hubo un tiempo en que el hombre vivía en sintonía con el cosmos. Y aquellos que gobiernan por el miedo, la ignorancia y la doctrina no tienen ningún interés en ver ese vínculo restaurado. La revelación de que el Antiguo Testamento preserva silenciosamente la confirmación de la sacralidad de las pirámides es una amenaza directa a la estructura de control que ha existido durante siglos. De ahí el silencio, de ahí la burla, de ahí la negación sistemática. Porque si esta verdad sale a la luz, nada volverá a ser igual. Pero los tiempos han cambiado. Lo que antes estaba reservado para los iniciados, ahora está al alcance de cualquiera que tenga ojos para ver. Las pistas están en todas partes, en Isaías, en Ezequiel, en el libro de Enoc, en las piedras de Egipto y en las frecuencias de la pirámide. La verdad está emergiendo y quienes la escuchen no dormirán más. Tal vez el altar del Señor mencionado por el profeta Isaías no esté esperando una excavación, sino un reconocimiento. Tal vez la vocación no sea cavar rocas, sino descifrar símbolos.
Porque cuando entiendes el propósito espiritual de una pirámide, ésta se activa dentro de ti y empiezas a vibrar en sintonía con algo mucho más grande que las doctrinas, con el eterno, con lo inefable, con el misterio que está volviendo a la superficie, piedra a piedra, código a código. Lo que vimos en este video es más que teoría. Es un mosaico de evidencias, textos sagrados, estructuras antiguas y símbolos ocultos. Mostramos cómo el Antiguo Testamento guarda silencio sobre las pirámides, pero al mismo tiempo deja pistas claras sobre su conexión con lo sagrado. Hemos visto cómo los libros apócrifos describen tecnologías y construcciones que van más allá de la comprensión actual. Cómo las tradiciones religiosas de todo el mundo convergen en la misma arquitectura espiritual. Cómo la ciencia moderna confirma misterios que alguna vez se consideraron fantasía. Y como escribió el mismo Isaías, el profeta de profetas, se erigirá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto. Todo esto no puede ser una coincidencia. Esto es una revelación. Revelación en piedra, en luz, en vibración, y se está cumpliendo ahora. Y ahora os pregunto, si las pirámides fueron construidas con conocimiento divino, ¿qué más se nos ocultó? Si la Biblia los señala, incluso sin nombrarlos, ¿por qué nadie habla de ello abiertamente? Y si estamos a punto de redescubrir un antiguo legado espiritual, ¿estás listo para aceptar que la fe y la ciencia pueden caminar juntas? Tal vez lo que llamamos historia no sea la verdad. Quizás la verdad esté escrita en piedra. Si este mensaje te conmovió, comparte este video con alguien que necesite ver más allá. Deja tu comentario. ¿Crees que las pirámides son mencionadas en la Biblia de forma velada? ¿O todavía pensáis que son simplemente monumentos antiguos sin conexión con lo sagrado? Envía este video a alguien que ame la verdad. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia intentó borrar, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Porque aquí desenterramos lo que muchos quisieron enterrar para siempre.